Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Este es Consultorio Jurídico, programa de opinión, como ustedes saben, lunes 10 de la noche. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidentes. Hoy con un tema de mucha actualidad e importante. La Corte Internacional de Justicia de La Haya falló el jueves pasado a favor de Nicaragua y ordenó que Colombia cese sus patrullajes y actividades de pesca e investigaciones marítimas en aguas de la zona económica exclusiva nicaragüense. Como se esperaba, el fallo da la razón a Nicaragua en su querella presentada en 2013 sobre supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos. Nicaragua y Colombia llevan décadas disputándose en instancias internacionales la soberanía del archipiélago de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De 51 incidentes presentados, el fallo dice que Nicaragua logró probar 16. En los restantes 35, la Corte no encontró probada ninguna violación y no aceptó la petición de Colombia para hacer presencia en toda el área. Pero la Corte reconoció la libertad de Colombia para navegar no solo hasta el meridiano 82, sino más allá, y ejercer actividades de interdicción contra el narcotráfico, siempre y cuando se ajusten al derecho internacional. Para analizar el impacto de esa sentencia, tenemos dos invitadas que nos van a dar su opinión al respecto. La doctora Silvana Insignares y Shirley Ian, a quienes les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico. Muchas gracias, doctor Víctor Julio. Muchas gracias, Humberto, por esta amable invitación. Realmente es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia del Consultorio Jurídico por escucharnos y compartir con nosotros en la noche de hoy. ¿Qué repercusiones tiene para Colombia este fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia para Colombia? Bueno, yo diría que tiene repercusiones tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista jurídico va a tener implicaciones en las que posiblemente no podemos tampoco predecirlo del todo, pero dadas las pretensiones de Nicaragua, la Corte podría señalar que Colombia debe revocar ciertas legislaciones que ha emitido, especialmente en el 2013 y en el 2014, en la que declaraba una zona contigua integral que le permitía ejercer ciertas funciones de control, seguridad, con relación a temas como el tráfico de estupefacientes, controles también sanitarios, fiscales, aduaneros, y el patrullaje, digamos, de las Fuerzas Armadas en esa zona. Ahora, Colombia presentó unas contrademandas y ahí hay dos cosas supremamente importantes que también pues, tendrán repercusión para el país. La primera de ellas es justamente discutir los derechos y libertades en esas zonas marítimas que se sobreponen, porque se sobrepone la zona contigua de Colombia con la zona económica exclusiva de Nicaragua. Doctora Silvana Insignares, tenemos entendido que son 3 demandas. Por favor, recuérdele a la audiencia de Consultorio Jurídico cuáles son estas demandas. Sí, efectivamente, podemos mencionar que se trata de 3 demandas si tenemos en cuenta la primera demanda, que fue la que inició en el 2001, cuyo fallo se profirió en el 2012, con las consecuencias que ya todos conocemos, precisamente haber otorgado los 70.000 kilómetros cuadrados de aguas que corresponden específicamente a una zona económica exclusiva de parte de Nicaragua. Y por otro lado, encontramos una segunda demanda, que es una pretensión nuevamente nicaragüense contra Colombia frente a la delimitación de la plataforma continental entre ambos estados, la cual fue interpuesta en septiembre del 2013, está pendiente por supuesto de fallo, y una última demanda que es la de supuesta violación de derechos soberanos en los espacios marítimos del Mar Caribe, también interpuesta por Nicaragua contra Colombia, y esta demanda fue interpuesta en noviembre del 2013. ¿Cuáles fueron los argumentos que tuvo la Corte para entregarle los 70.000 kilómetros cuadrados a Nicaragua? Bueno, en ese, digamos, primer litigio entre Nicaragua y Colombia, en su fallo, la Corte en primera instancia reconoció que Colombia había ejercido posesión pacífica e ininterrumpida del archipiélago de San Andrés y reconoció la validez del Tratado de Guerra Bárcena de 1928, en la que Nicaragua le reconoció soberanía a Colombia sobre el archipiélago. Entonces, digamos que esa primera pretensión de Nicaragua fue descartada por la Corte Internacional de Justicia, pero lo que, digamos, la base
del fallo está en que el tratado realmente no delimitó las fronteras marítimas entre Colombia y Nicaragua. El referente era el meridiano, pero no se podía considerar que era, o la Corte no consideró que era un límite entre Colombia y Nicaragua, y entonces, dado que no había una delimitación, la Corte entró a delimitar. Como lo había hecho en casos previos, utilizó la equidad, entonces era trazar una línea media entre las costas de ambos estados. En el caso de Nicaragua y Colombia tomó como referencia la costa de San Andrés, y con eso pues le adjudicó parte de lo que antes era de Colombia en cuanto a zonas marítimas a Nicaragua. Entonces, digamos, ese es el principal argumento para proceder a esa delimitación de esa forma. Parece exagerada la petición de Nicaragua de pedirle a Colombia que entregue 200 millas de plataforma continental extendida. Efectivamente, aquí lo que se está tratando, bueno, primero que todo vamos a aclarar que esto no es objeto de discusión dentro del fallo. Suele considerarse un poco exagerado si tenemos en cuenta que estamos hablando que es una plataforma que se extendería casi más allá de las 250 millas náuticas, y estamos hablando de aproximadamente 350 kilómetros antes de las costas del Mar Caribe. Y esto tiene que ver un poquito de cómo se va a terminar afectando el lecho y el subsuelo marino. Entonces, al final, a la luz de nuestras pretensiones o del lado de Colombia, resultaría, digamos, un poco desfavorable si la Corte se pronuncia en el sentido de extender esas 200 millas náuticas más allá de lo solicitado por el caso nicaragüense. Entonces, es un poquito como revisar esa situación y específicamente tener en cuenta que estamos hablando del lecho y el subsuelo, y que no necesariamente, si tenemos en cuenta los fallos anteriores de la Corte, que si se concede las aguas, como en este caso concreto se dio en el fallo del 2012, necesariamente le corresponda a ese mismo estado la plataforma continental. Pero Nicaragua también pedía que se condenara económicamente a Colombia por unos perjuicios causados. ¿Había algunos parámetros para determinar la cuantificación de esos perjuicios? Realmente Nicaragua, en sus pretensiones y en sus escritos, ha señalado simplemente que la Corte ordena a Colombia compensar los daños causados por la explotación de recursos dentro de su zona económica exclusiva y por la pérdida de ganancias, en la medida en que Nicaragua alega las fuerzas o la Armada colombiana ha impedido que los propios barcos nicaragüenses pues, ejerzan actividades pesqueras en esas zonas, y luego tampoco ha dejado que terceros barcos autorizados por Nicaragua lo hagan. Eso obviamente es materia de discusión. Creo que Colombia ha logrado desestimar algunas de esas acusaciones, pero evidentemente no todas. Entonces, digamos que es difícil ahorita mismo estimarlo. Lo que sí también es cierto es que Colombia también pide una compensación en la contrademanda, ¿no? Es decir, que la Corte le ordena a Nicaragua compensar a Colombia por los daños que Nicaragua le ha causado a Colombia por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, en la medida en que ellos también han expedido una legislación que ha extendido las líneas, o que ha tomado unas líneas bases que le han permitido de alguna manera extender un poco las zonas marítimas. Colombia alega más allá de lo que la Corte le había dado, y adicionalmente el tema de la infracción a los derechos de pesca de los habitantes del archipiélago de San Andrés. Entonces, digamos que hay peticiones de compensación de lado y lado. Vamos a irnos, Víctor Julio, a una pausa comercial. Antes, queremos anunciar este libro, Derecho Laboral Colectivo Colombiano. Es de Víctor Julio Díaz Daza, que es rector de Coldesocial, y de Argemiro Álvarez Jiménez, que es el coordinador decano de la OIT, decano laboral y de Seguridad Social. Interesante texto del Colegio Colombiano de Derecho Social, es de la editorial Ibáñez, y lo recomendamos especialmente a los laboralistas y por supuesto a los estudiantes. En Barranquilla pagar el impuesto predial es muy fácil. Hazlo hasta el 31 de mayo y aprovecha un 5% de descuento. Así sí paga. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Necesitas fortalecer tus defensas. Toma espirulina, la microalga que contiene proteínas, vitaminas y minerales que ayudan a fortalecer tu sistema inmune. Contiene calcio espirulán, que bloquea la penetración de diversos virus en las células, evitando su replicación.
Además tiene antioxidantes y aminoácidos esenciales que regulan las funciones de tu organismo. VitaSpir, naturalmente saludable. Artesanías Toro Miura. Llenamos tu ambiente de alegría. Carrera 20, número 8A 24. Barrio Los Almendros, Galapa, Atlántico. Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contáctenos en 302-4286-062 y en 312-629-6530. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Carlos Andrés Merlano Monzón, experto en Derecho Penal. Comunícate al 320-763-5164, 320-763-5164. Denuncias penales o querellas, representación legal de víctimas, consultoría en prácticas de las pruebas, representación en audiencias e incidentes de reparación integral. Carlos Andrés Merlano Monzón. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctora Insignares, el país ha rechazado permanentemente el fallo de La Haya. ¿Cómo se recibe este mensaje en el plano internacional? Sí, más que rechazar, es un tema de inaplicar el fallo y que a través de distintas estrategias jurídicas como diversas demandas internas, tanto en nuestra Corte Constitucional para que se pronunciase sobre el tema como en nuestro Consejo de Estado, se han intentado, como les decía, interponer distintos tipos de demandas para que nuestras altas cortes se pronuncien sobre la forma de aplicar o no este fallo dentro del territorio nacional. Pero esto en el plano internacional, por supuesto, no es bien visto. ¿Por qué? Porque Colombia siempre ha sido considerado como muy respetuoso de la normatividad y del ordenamiento jurídico internacional. De hecho, siempre ha abocado Colombia dentro de su política de Estado en la aplicación de manera directa de las normas internacionales, con lo cual no estaría siendo del todo coherente cuando intenta realizar este tipo de, digamos, maniobras jurídicas para no aplicar un fallo de una alta corte internacional. Por otro lado, debemos tener en cuenta también que específicamente para el tema de la aplicación o no de un fallo, una disposición de naturaleza interna no puede ser objeto de impedir la aplicación de una disposición internacional y mucho menos de una sentencia de estas características. Se dice que los distintos presidentes que ha tenido Colombia no han querido solucionar este tema, sino que siempre se lo dejan para el presidente del futuro periodo. Si esto se hubiera resuelto antes, ¿sería diferente la situación para Colombia? Pues digamos que el presidente es el jefe de Estado y el jefe de las relaciones exteriores, el que las maneja y digamos que cada cual tiene su libertad de decidir cómo maneja, digamos, los inconvenientes o problemas de política exterior que pueda tener Colombia. En ese orden de ideas, cada gobierno adoptó la decisión que creyó era la más conveniente. Si se cometieron errores o no, digamos, es un tema ya de la historia, pero definitivamente, claro, otros manejos hubieran podido evitar que escalara un poco, o que escalara de esta manera la situación con Nicaragua. Se presume que este riesgo, doctora Insignares, de este riesgo legal y patrimonial se hubiera evitado si en 1994 Colombia se hubiera retirado de la jurisdicción que lo cobija. ¿Eso es cierto?
Considero, y es mi visión como internacionalista, que estos riesgos jurídicos siempre están latentes, sobre todo cuando las partes pues pertenecen a una jurisdicción de naturaleza internacional. Si estamos hablando de retirarnos del Pacto de Bogotá o habernos retirado antes, no hubiese evitado una posterior demanda, por ejemplo, por temas de delimitación marítima o de cualquier otro conflicto en el ámbito internacional. Así que dentro de la estrategia hubiese podido Colombia de pronto generar, y mucho antes de los 90, otras estrategias para evitar más bien la escalada del conflicto en la que nos encontramos actualmente entre Colombia y Nicaragua. Entre quienes no conocemos sobre esta clase de procesos, se dice que Colombia no ha tenido una adecuada defensa judicial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que desde un inicio han habido, Colombia ha cometido, digamos, ciertos pecados. En primera instancia, se confió mucho en su estrategia de retirar la aceptación de la jurisdicción contenciosa de la Corte Internacional de Justicia, para siempre estar alegando que la Corte Internacional de Justicia no tenía competencia para conocer del caso, y eso pues era un argumento que realmente pues no era fácil de que prosperara, ¿no? Como en efecto sucedió. La Corte siempre ha aceptado que ella tiene jurisdicción sobre el caso, en especial porque pues no, pues se la da el Pacto de Bogotá. Luego además Colombia, en mi opinión, subestimó a Nicaragua desde antes de que empezara el primer litigio. Se ha podido, digamos, buscar otras vías alternativas para intentar arreglar el problema, pero no lo hizo, y Nicaragua lleva décadas litigando ante la Corte Internacional de Justicia. Tiene muchísima experiencia, cosa que Colombia no tiene o no tenía, y entonces eso pues obviamente creo que hizo mella la defensa de Colombia. Para este caso en particular, yo considero que es realmente un poco desventajoso el hecho de que incluso escuché al propio abogado de la defensa de Colombia en una entrevista que le hicieron, es señalar que Colombia no ha cumplido el fallo del 2012. El punto central justamente de este caso, o sea, la demanda de Nicaragua se genera porque está alegando que Colombia no cumplió el fallo del 2012. Y si el propio abogado de la defensa de Colombia dice que no lo cumplimos y no lo vamos a cumplir porque nuestra constitución política dice que los límites fronterizos de Colombia se fijan a través de tratados internacionales, pues está dándole la razón a la Corte Internacional de Justicia para que diga que no hemos cumplido el fallo, entre otras cosas por algo que es una máxima fundamental en el derecho internacional, y es que ningún Estado puede oponer su constitución o sus normas internas como excusa para incumplir obligaciones internacionales. Entonces, ese argumento no es un argumento de recibo en el derecho internacional. Eso de pronto puede aplacar a la opinión pública en Colombia, pero ante un tribunal como la Corte Internacional de Justicia, pues no es un argumento válido. Claro, Colombia ha esgrimido otros argumentos, las contrademandas que ya les señalé, etcétera, pero eso que es, digamos, un punto neurálgico en el litigio, sí creo yo que pues nos pone en una posición bastante complicada. Vamos a una pausa comercial, regresamos en un instante a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctora Encinares, aparentemente una de las fallas legales está en no haberse retirado del Tratado de 1928. Es que una de las, a ver, dentro de la contestación de la demanda, precisamente estaba dada por parte de Colombia sobre la validez del Tratado de Guerra Bárcena. O sea, Colombia quería que se mantuviese las condiciones o el contenido establecido en el Tratado de Guerra Bárcena. Lo que pasa es que en el Tratado de Guerra Bárcena era sobre cuestiones territoriales, no sobre cuestiones marítimas. Y ahí es donde está como el gran vacío que da el inicio de esta gran disputa. ¿Por qué? Porque el Tratado de Guerra Bárcena, que en ese momento se estableció, era 1928, no estaba ni siquiera en las convenciones sobre derecho del mar, que eran las convenciones de Ginebra,
no se contemplaba una delimitación marítima tal y como nosotros la conocemos actualmente. Entonces, esa fue como una primera circunstancia. Sin embargo, si nosotros seguimos avanzando en la línea del tiempo, vemos repercusiones que dan origen a esa implementación del tratado en la medida en que, por ejemplo, a partir de la Ley 10 de 1978, Colombia ha podido enmendar un poco los errores de la falta de delimitación y tampoco lo hizo. Entonces, sobre todo, por ejemplo, para la constitución de líneas bases, la constitución de ese concepto de archipiélago histórico que posteriormente pretendió demostrar y que fue, obviamente, digamos, desestimado por la Corte porque no se demostró a cabalidad esa necesidad o esa constitución del archipiélago histórico como se conoce realmente toda esa composición archipelágica de islas, cayos, lo mismo que está dado por la Convención de Derecho del Mar. Entonces esa fue como la gran situación que se previó, o digamos que fue consecuencia de la falta de inclusión de esa delimitación marítima en un tratado posterior al Tratado de Guerra Bárcena. ¿Y si se hubiera retirado Colombia del Pacto de Bogotá, la situación sería diferente? Sí, claro, si Colombia hubiese denunciado el Pacto de Bogotá en el 2001 y no en el 2012, tal como lo hizo, es posible que la Corte hubiese considerado que no tenía competencia para conocer de este caso, ni tampoco de la otra demanda que todavía está cursando ante la Corte Internacional de Justicia sobre plataforma continental extendida. Doctora Insignares, ¿en qué consisten las obligaciones de CONVEMAR? Bueno, la CONVEMAR es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Es de 1982 y vale la pena aclarar que Colombia no hace parte de esta convención. Es una convención que trató de llenar los vacíos que vienen pues, de la Convención de Ginebra y que es fruto a esa necesidad de evolución de la sociedad internacional y de la, digamos, inclusión de elementos adicionales en el comportamiento de los estados, como por ejemplo la utilización de distintos recursos para la realización de las pescas. Entonces está como complementando lo que ya se previó desde la Convención de Ginebra y agregando nuevas obligaciones para los estados dentro de la conservación, por ejemplo, de los recursos vivos y no vivos en alta mar, en aguas del mar territorial y en general en el lecho y en el subsuelo marino. Importante tema este del fallo de la Corte Internacional de La Haya, Víctor Julio. Sí, Humberto, porque todavía no se conoce todas las implicaciones que pueda tener en el ambiente internacional, en el ámbito internacional. Gracias a las invitadas y a ustedes televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.